Andrea Vázquez Tinajero, yo tengo 17 años de edad y yo les quiero contar una experiencia propia, una experiencia de vida que me ayudó muchísimo a madurar, a volverme más independiente y a crecer como persona. Esta realmente fue una experiencia que me marcó muchísimo y me dejó bastante aprendizaje y por eso la quiero compartir con ustedes. Esto sucedió en el verano del 2016, cuando yo nada más tenía 13 años de edad. Y bueno, ¿qué es lo que les quiero platicar? En México, la inseguridad aumenta un 50% cada trimestre y en Canadá obviamente no se compara. La inseguridad en 2016 era de un 30%, ahorita ya está en un 26%, pero esto no quiere decir que no puedas correr el riesgo de que te pase algún secuestro, algún asalto o alguna violación. Y bueno, a continuación escucharán mi historia. Bueno, me fui ese verano a Canadá de intercambio para practicar mi idioma y pues también conocer, ¿no? Ese verano ya me quedé con una familia canadiense, nada más era la mamá y la hija, y yo iba todos los días, bueno, de lunes a viernes a la escuela y los fines de semana me la pasaba con mi familia de allá. El irme allá me ayudó muchísimo también a generar hábitos porque tenía que hacer diferentes cosas que no hacía aquí en México, que era lavar mi ropa, ayudar a los quehaceres de la casa, y eso me ayudó a generar hábitos para que regresando a México también ya los tenía y eso me volvió una persona más independiente y me ayudó muchísimo a mi hoja de compromisos de Supera. Y bueno, ese verano yo tenía clases de 8 a 1:30 de la tarde y de 1:30 de la tarde a 3 pues tenía actividades que eran ir a museos para poder conocer o pasear por lugares importantes de Canadá, etc. Y un día tuve mis clases y tuve mis actividades y terminando de mis actividades me quedé a pasear en el centro con algunos de mis amigos de Canadá y pues fuimos por un helado, la pasamos bien y a las 6 yo me tenía que regresar a mi casa porque yo hacía hora y media de camino aproximadamente a mi casa porque mi escuela estaba en el centro, pero mi casa estaba fuera de la ciudad, entonces pues sí hacía bastante tiempo. Y después pues ya llegaba a comer, cenar a la casa porque ahí cenan más tarde. Y entonces ese día tomé el camión, me tocaba tomar el camión 50 que me llevaba al Exchange y de ahí tenía que tomar el segundo camión. Porque pues como la distancia era muy larga, tenía que tomar 2 camiones. A las 6 me subo a mi primer camión, lo tomo súper bien, llego al Exchange y después me bajé y yo tenía que tomar el 52 Norte. Pero ese camión, el 52, era de esos camiones que aparecían cuando ellos querían y no tenían como un horario establecido, entonces siempre me tocaba esperar muchísimo por ese camión. Pero justo ese día me bajé y vi el 52, entonces yo súper feliz me fui corriendo y me metí al camión y dije como de gracias a Dios que esta vez no me tocó esperar ni nada, y me subí súper tranquila y yo segura de que iba a llegar a mi casa y todo. Después ya pasa como muchísimo tiempo y el camión se para y me pregunta el chofer que si yo me tenía que bajar ya en esta parada porque ya era la última parada. Y yo veo y dije como de según yo no se me pasó ninguna parada porque pues no veía como calles conocidas. Y le dije que no, que yo tenía que ir hacia el norte y el señor me dijo que había tomado el camión equivocado, que yo había tomado el camión del sur. Entonces ahora ya no estaba nada más a 1 hora de mi casa, estaba a 2. Entonces me bajé del camión y empecé a preguntar a todos los demás para ver cómo le podía hacer para poder regresarme al Exchange, y la verdad es de que el idioma me ayudó muchísimo porque pues me ayudó a comunicarme con los demás y a poder buscar soluciones y pues le saqué provecho a eso. Empecé a preguntar y ya después me dieron como indicaciones para poder regresar hacia el Exchange y tuve que tomar como 5 camiones para poder regresar a donde estaba y ya poder tomar el camión correcto. Después de tantas vueltas ya pude regresar al Exchange y pues tuve que esperar aproximadamente 1 hora para que llegara el camión 52. Y bueno, cabe aclarar que ya eran como las 10 de la noche y justamente ese día
terminaban de trabajar más temprano porque al día siguiente era día festivo, ya que Canadá en 2016 cumplió 50 años de independencia, entonces sus horarios de trabajo eran más cortos y al día siguiente pues no trabajaban. Entonces, pues ya lo tomé, el camión, cuando llegó, y yo era la única que estaba en el camión, y el chofer, entonces le dije al chofer, ¿me puede llevar y dejar en tal calle, que era donde yo vivía? Y el chofer me dijo, sí, sin problema. Me subí al camión, yo ya estaba más tranquila, dije, ahora sí ya voy a llegar a mi casa, y de la nada el camión se para a la mitad del camino, estábamos en carretera, y me dice que me baje. Yo le dije al conductor y le dije, pero aquí no es mi calle, no me puedo bajar, usted me dijo que me iba a dejar en tal. Y el señor me dijo, ya terminó mi horario de trabajo, tengo familia, al día siguiente es día festivo, yo ya no puedo hacerme cargo de ti. Entonces yo, sin querer pelear más con el conductor, decidí bajarme del camión y estaba en la carretera sola, estaba muy asustada, tenía muchísimo miedo y no sabía qué hacer porque no había nada ni nadie, no había casa cerca, era una carretera completamente sola, en la mitad de la carretera, y eran las 12 de la noche. Yo me bajé del camión y empecé a caminar por la carretera para poder encontrar a alguien a quien preguntarle para dónde irme, porque no conocía las calles, es un país ajeno y no sabía qué hacer. Entonces, después de aproximadamente 40 minutos, pasa un coche y yo alcé mi mano para que se pudiera parar y poder preguntarle que para dónde me podría ir. Y el coche no se paró, entonces no pasó nada. Yo intenté marcarle a mis tutores de Canadá, pero ya casi no tenía pila, no me entró la llamada, no tenía datos, y de la nada recibo una llamada de mi mamá y me preguntó que cómo estaba, pues para ver cómo me estaba yendo, y yo le dije, mamá, estoy perdida, estoy en la mitad del bosque, no sé qué hacer, ahorita no te puedo contestar. Entonces ya le colgué y mi mamá cuando regresé a México, mi mamá me contó que estaba súper asustada de que qué me iba a pasar, yo no sabía dónde estaba en otro país, ella no podía hacer nada, y como ya no tenía pila, se me acabó la pila justamente cuando le corté la llamada a mi mamá, ya no podía mandarles mi ubicación a mis tutores de Canadá, ya no podía marcarle a mis amigos para decirles dónde estaba y que me pudieran ayudar, mandarles algún mensaje, no podía hacer nada porque tampoco tenía datos y pues tampoco tenía pila, no tenía cargador, no tenía nada con qué comunicarme y no tenía una persona a la que le pudiera pedir un celular o lo que sea. Entonces ya seguí caminando en la carretera porque no sabía qué hacer, no sabía cómo llegar a mi casa, no sabía ni siquiera para dónde era. Y después pasa otro coche y vuelvo a alzar la mano esperando a que se parara, y gracias a Dios se paró, y era un señor aproximadamente de 50 años, venía solo en el coche y se paró y le pregunté que cómo le podía hacer para poder llegar a mi casa, que si sabía por dónde irme. Y el señor me contestó que hacía aproximadamente 45 minutos para poder llegar a esa calle. Entonces esto quiere decir que estaba bastante retirada de mi casa, y pues si hacía 45 minutos en coche, hacía 2 o 3 horas caminando, y a la 1 de la mañana, ya era aproximadamente esa hora, no tenía ni siquiera las fuerzas para poder llegar. Entonces yo estaba muy asustada y el señor se ofreció a llevarme a mi casa. Y pues ahí fue cuando se me vino a la mente 1001 posibilidades de lo que podría haber pasado si me subía al coche o si no me subía al coche. Tuve que tomar decisiones repentinas porque estaba en un momento pues complicado, no sabía cómo hacerle para llegar a mi casa y no sabía si era una buena decisión irme con el señor o no irme con el señor, porque con las experiencias de México pues la inseguridad está muy alta. Y obviamente yo sé que en Canadá es menor, pero pues las posibilidades no bajan. Entonces, después de pensarlo un momento, accedí y me subí al coche, y era de un total extraño. Gracias a Dios me tocó una persona buena que me llevó hasta mi casa, llegué sana y salva, llegué aproximadamente como a las 2 de la mañana, mi familia de Canadá estaba súper preocupada por mí,
y ya me preguntaron qué había pasado conmigo, que por qué no había llegado, porque llegaba a cenar casi siempre todos los días a las 7:30 y ese día llegué hasta las 2 de la mañana. Mi familia dijo como de qué pasó y ni siquiera me pude comunicar con ellos. Y mi mamá también estaba súper asustada desde aquí de México. No sabía si yo había podido llegar a mi casa, si no había podido llegar a mi casa. Mi mamá no podía dormir y pues la diferencia de horario era como de 2 horas. Entonces mi mamá a las 4 de la mañana estaba despierta, súper preocupada y no sabía nada de mí. Si yo ya había llegado a mi casa, si no podía haber llegado a mi casa, si me quedé dormida en la calle o lo que sea, no sabía nada de mí. Y bueno, lo que quiero llegar con esta historia es que las buenas decisiones provienen de malas experiencias y bueno, siento que a veces nosotros nos esperamos a que las cosas cambien y pues eso no va a pasar si tú no te haces cargo de ti. Tú tienes que buscar la manera de solucionar las cosas y cuando estás perdido tienes que buscar la manera de encontrar tu camino. Y esto no me refiero nada más a cuando literalmente estás perdido, sino también en cuestiones de trabajo o académicas en la escuela o lo que sea. Tú eres el único responsable de tus consecuencias y te tienes que hacer cargo de ellas y debes de buscar la manera para poder llegar lejos y poder cumplir todos tus sueños. La curiosidad, la observación, el trabajo, la perseverancia y sobre todo la pasión te van a poder ayudar a lograr tus metas. Y tú eres el único que lo puede hacer y el fracaso, todos vamos a fracasar en algún momento, pero el fracaso es lo que nos forma como personas. Bueno, no el fracaso, sino lo que hacemos para poder afrontar el fracaso. Muchas gracias.